se ve bien ahí, ¿no? O sea, está, Sí, sí ¿sí? se ve. Fantástico, muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con fisiología respiratoria normal y patológica. La primera unidad, eh, la fisiología respiratoria requiere de normal, hablamos de una fisiología sin asistencia mecánica, requiere normalmente de un drive respiratorio, un estímulo neuronal, central, autónomo, que tiene a ese nivel central, a ese drive respiratorio, está conformado por una conducción neuronal de ese estímulo, la bomba muscular respiratoria responde puntualmente a ese estímulo, que la bomba respiratoria vamos a ir viendo que está conformada no solamente por lo que es el diafragma, sino todos los músculos de la respiración y en su conjunto con la caja torácica, necesita de una vía aérea permeable, necesariamente, la integridad tóraco-pulmonar y un parénquima pulmonar complaciente. Vamos a empezar a trabajar con complaciente, tiene que ver con un parénquima distensible. Lo complaciente y lo distensible, cuando vamos a empezar a utilizar términos que van a ser muy común, muy familiares a lo largo de la cursada. Esto que vamos a ir viendo, esta es la ventilación normal y vamos a empezar a ver cómo se desarrolla. Va a ser posible ir viéndola por ejemplo, cuando hablamos de modos asistidos controlados, cómo impacta en la hemodinamia, y van a ver términos que se van a repetir en diferentes situaciones. Por eso que el anclaje de los contenidos se va a ver facilitado, porque vamos a trabajarlos mucho en todo el tiempo. Lo que trabajamos hoy va a servir para la última clase. Lo que trabajamos en la segunda clase va a servir va a integrar la totalidad de los conocimientos. Para que ocurra un flujo de aire, por ejemplo, en este caso, de la boca al pulmón o de un lado al otro, de donde fuese, deben existir presiones diferentes en ambos lados de la ecuación. Entonces, por ejemplo, tengo un tubo de un lado, para que haya circulación de aire a través del tubo, de un extremo a otro tiene que haber un diferencial de presión. Si no hay un diferencial de presión, no hay movimiento de flujo. Entonces esto es importante empezar a conocer o como definición, que para que haya un movimiento de flujo de aire, tiene que haber diferencias de presión a ambos lados de la ecuación. Voy a hablar de la ecuación del movimiento. Para que el aire entre en los pulmones, la presión dentro de ellos debe ser menor que la atmosférica. Se toma en cuenta a la presión de la boca, como presión cero, independientemente de la altura, que si estamos a nivel del mar, que si la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, si estamos a 2000 metros, 3000, que se reduce 530, bueno, X. Independientemente del entorno, la presión de la boca es considerada cero por un tema de mediciones. Vamos a ir entrando bien en detalle. Entonces, esta condición se alcanza aumentando el volumen de los tamaños, o sea, para que haya una presión dentro de los pulmones menor que la barométrica, menor que la de la boca, o sea, cuando se contraen los músculos de la bomba respiratoria, lo que genera una presión subatmosférica menor que la de la boca, por eso el aire sale o se traslada desde la boca hacia el pulmón, y esto se consigue aumentando el tamaño de los pulmones. La diferencia de las presiones hace que se produzca el ciclo inicial, la inhalación, la inspiración. Esta ecuación de movimiento
que puede llegar a ser un poco antipática inicialmente, es central para interpretar, por ejemplo, situaciones de ventilación, por qué ocurre, cómo fluye el aire de un lado al otro de la ecuación. Esto es central para interpretar, por ejemplo, cuando veamos si hay incremento de la resistencia, cuando se incrementa la presión en la vía aérea, si tiene que ver ese incremento de presión en la vía aérea, tiene que ver con alguna resistencia de la vía aérea o es el pulmón. Para todas estas cosas, esta ecuación del movimiento nos sirve y también nos va a servir para interpretar un poco más, por ejemplo, los fenómenos de las curvas, ¿no? ¿Sí? Esta ecuación de movimiento, digamos, mejor dicho, para que haya un flujo de un extremo al otro de la ecuación, teniendo en cuenta la boca como punto de partida, para que haya un flujo necesita de una presión positiva del ventilador, o sea, que la máquina entregue una presión, esa presión, una fuerza, ¿sí? En ventilación mecánica esa fuerza es presión, y esa presión va a generar un flujo, ¿sí? Entonces, para que haya un movimiento o un diferencial de presión y un movimiento de flujo, como decíamos, tiene que haber diferencias de presiones de un extremo al otro de la ecuación. En este caso, lo puede iniciar la máquina con esa fuerza, con esa presión, flujo, y el paciente con ese componente, con ese driver respiratorio, en el cual puede iniciar a través de, digamos, que se produzca ese eje de lo neuronal y muscular y la contracción del músculo y el espacio o la presión subatmosférica. O sea, para que pueda lograrse todo esto, también puede intervenir el músculo o el cerebro, el estímulo neuronal. Entonces, o puede ser solamente el ventilador, solamente si el paciente respira, la persona respira de manera espontánea como nosotros, solamente a nivel neuromuscular, esta diferencia de presión, o ambos, compartiendo. Cuando hablamos de asistido controlado, cuando está el paciente ventilado, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y la máquina lo asiste con los parámetros que desarrolla, los parámetros que hemos programado en el equipo. Entonces tenemos un componente que es el componente inicial, que tiene que ver con lo neuromuscular y o ventilatorio, mecánico. Aquí vemos una curva, que esto se va a ver en las pantallas y lo vamos a trabajar muchísimo porque lo vamos a ver. Esta es una curva cortada. Entonces, inicialmente cuando la máquina genera una presión, un diferencial de presión con respecto al pulmón, el flujo generado, la presión generada, hace que el flujo vaya desde la máquina hacia el paciente, hacia el pulmón. Pero antes antes de llegar al pulmón, tiene que pasar por las vías aéreas artificiales, tubuladuras, tubo endotraqueal, y las vías aéreas naturales, tráquea, parte de la tráquea, bronquios principales, bronquios fuentes, todo lo que es la conducción. Esa es la vía aérea de conducción artificial y natural. Entonces, el componente resistivo, que es parte de la ecuación, o sea, aquí tenemos, esta figura representa el componente resistivo, que tiene que ver con las vías aéreas, el componente elástico, que tiene que ver con el propio pulmón parénquima, y el componente de carga, que involucra ambos, a lo resistivo y a lo elástico. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos una curva. Esta es una curva presión-tiempo. Vamos a trabajar muchísimo con esto. Esto es un enunciado para el momento que empecemos a abordar los modos ventilatorios y los análisis de curva y los parámetros protectivos,
vamos a trabajar mucho con las curvas y la identificación. Esto solamente para poder valorar o observar la ecuación del movimiento. Entonces, aquí vemos una curva, presión, tiempo, ¿sí? En el modo volumétrico, en modo volumen control, donde la presión máxima en la vía aérea se le llama presión pico. Todo este componente, desde que sale de la máquina, desde que el paciente hace un esfuerzo expiratorio y la máquina lo acompaña a ese esfuerzo expiratorio, en este caso que está ventilado, en la presión que alcance máxima, que va a estar relacionado con la programación que hemos hecho en el equipo, ¿sí? Hace que el flujo vaya desde la máquina hacia ese pulmón. Ahora, tenemos inicialmente a ese paso de flujo, se le opone a ese paso de flujo. ¿Y qué se le opone? La resistencia. ¿Cuál? La resistencia de la vía aérea. Entonces, inicialmente tenemos un componente resistivo. Para que el flujo pase desde el ventilador hacia el pulmón, tiene que pasar por las vías aéreas, artificiales y naturales. A esa posición del flujo se le llama componente resistivo. El componente elástico tiene que ver con la capacidad que tiene el parénquima pulmonar, en este caso el pulmón, a distenderse, abrirse, expandirse a partir de una presión y un flujo administrado. ¿Está bien? Entonces, en la expansión se le llama compliance o distensibilidad o capacidad de distendirse. ¿Sí? Entonces, compliant es sinónimo de distensibilidad. Y elasticidad es la capacidad que tiene un órgano de volver a su estado inicial antes de la distensión. O sea, que el pulmón tiene la capacidad de distendirse y, dada su componente elástico, de volver a su punto inicial previo a la distensibilidad, a la distensión. Entonces, el componente elástico es la capacidad que tiene un órgano de volver al punto de partida. Se puede distender, pero vuelve a el punto de partida. Y esa es la capacidad elástica, de volver a ese punto de partida. Entonces, el componente elástico, entonces vamos a ver que se puede ir modificando de acuerdo a muchas pautas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un neumotórax o tiene un síndrome respiratorio, una neumonía, hace que el pulmón sea menos complaciente y hace un pulmón más rígido. Por lo tanto, las volúmenes y opresiones, de acuerdo al modo ventilatorio, se van a modificar. Y esto lo podemos medir. Vamos a poder medir la resistencia de la vía aérea y trabajar sobre esa resistencia. Por ejemplo, si vemos, vamos a tener la necesidad de, aparte de la auscultación, de si está cerrado el paciente, si la presión máxima en la vía aérea va a estar relacionada con el propio parénquima, por una patología del parénquima, o porque quizás tienes muchas secreciones, un broncoespasmo, el tubo tapado, acordado, no sé, muchísimas situaciones. Y a partir de conocer estos componentes resistivos y elásticos y ver la posibilidad de separarlos y medirlos para saber si están dentro de los parámetros normales o no, y qué cosas debo hacer a partir de ese conocer. Ahí comenzamos a trabajar de manera profesional, ¿sí? Entonces, desde que vamos a ver, creo que lo tengo mejor acá, ¿sí? Podemos verlo directamente acá. Este componente resistivo se ve acá en el 2 y el componente elástico en la parte 3 baja de la curva de presión.
Veamos en esta nueva diapo, ¿sí? Esto aquí está bien ampliado como para que se pueda interpretar. Este es un modo ventilatorio, control de volumen. Se está administrando al paciente un volumen de 500, ¿sí? Un volumen corriente de 500. ¿Qué es un volumen corriente? Es el volumen que administra la máquina, o volumen tiral, es el que administra la máquina en un tiempo inspiratorio. Es como una respiración normal sin realizar ningún esfuerzo superior. O sea, es esto que estamos, que uno respira socializando, ¿no? En una charla, sin hacer ningún esfuerzo inspiratorio, con una respiración normal. Ese volumen corriente lo entrega la máquina, va a estar relacionado a la característica del paciente. Después lo vamos a ver bien cómo programamos un volumen corriente. Pero bueno, aquí podemos apreciar que este paciente tenemos un volumen corriente de 500, 0.5 litros, o sea que cada inspiración la máquina entrega 500 mililitros como volumen corriente. Lo verde es la inspiración y lo rojo es la expiración. Generalmente, digamos, la gran mayoría de los equipos se disponen de dos colores para diferenciar lo que es la inspiración y la expiración en un ciclo, ¿no? Aquí un ciclo involucra la inspiración, un ciclo respiratorio, ¿no? Involucra la inspiración y la expiración. Entonces, aquí en este caso, en esta gráfica, lo verde es inspiración y lo rojo es expiración, exhalación, ¿verdad? Bueno, se abre la válvula inspiratoria, la máquina entrega ese volumen de 500 que hemos programado. Esto, al entregar ese volumen, o sea, en este caso el flujo, hay una resistencia al paso del aire. Esa resistencia era puntualmente lo que vimos atrás, es esta componente resistivo, ¿sí? Que tiene que ver con la vía aérea, ¿sí? Está configurado, alcanza lo que es la presión pico, la presión máxima, que tiene que ver con la resistencia máxima en la vía aérea y que concuerda con el volumen, que cuando se alcanza a dar el volumen, en este caso, los 500 mililitros. ¿Está bien? Podemos provocar una pausa inspiratoria, o sea que ese volumen que hemos administrado, ¿está bien? Ese volumen que hemos administrado, en vez de que salga, hacemos una pausa dentro de la inspiración y mantenemos lo que llamamos el volumen dentro de ese volumen corriente, lo mantenemos dentro del pulmón, lo que llamamos una presión de pausa o meseta o plató, que se ve reflejada aquí. Aquí se pueden ver dos líneas, una que es la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, en el modo volumétrico, que responde a la resistencia al paso del aire, al componente resistivo que hablábamos de la vía aérea, y con pausa inspiratoria, con todo el volumen que hemos introducido, que son los 500 mililitros, con la pausa, o sea, el aire adentro y la válvula exhalatoria cerrada, o sea que no dejamos salir el aire que administramos, se genera esta pausa. ¿Por qué se genera esta pausa o pausa de meseta? Porque inicialmente esta presión máxima tiene que ver con toda la resistencia al paso del aire que ejerce, ¿no?, el tubo endotraqueal, las vías aéreas de conducción. Pero una vez que ya se administró y se colocó una pausa, cae la presión. ¿Por qué? Porque por un lado el pulmón, la capacidad elástica que tiene es que volver, como que contiene el aire, el pulmón contiene el aire y no hay mayor resistencia porque ya no hay movimiento de flujo. Eso hace que caiga la presión a una presión meseta o plató. Entonces si marcamos una línea original desde el inicio de la respiración hasta esta límite, hasta el inicio de la pausa, a esto, al 1,
le llamamos componente resistivo, que era lo mismo que vimos aquí atrás, que está con 2, ¿no? Este sería el componente resistivo, ¿sí? Aquí, que podía haber sido 2, ¿no? Componente resistivo. Y el componente elástico, que sería ¿sí? Que tiene que ver con el volumen que se administra, con la compliance, con la distensividad y con la elasticidad del parénquima. Ese componente resistivo tiene que ver justamente con la pausa. Entonces, a partir de cuánto con un volumen, cuánto se distiende, es la clave de interpretar, por ejemplo, la capacidad de ese órgano del pulmón de distenderse o la capacidad elástica de ese pulmón. Esto es importantísimo, lo vamos a trabajar mucho y vamos a poder identificar, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, está con un síndrome de estrés respiratorio, qué cosas podemos hacer, cómo podemos mejorar esa patología, si está atrapando, si tiene un paciente obeso, cómo ventilamos, y bueno, todo vamos a poder realizar mediciones, vamos a poder, y por supuesto acciones, a partir del conocer. Esto es bastante sencillo, esto vamos a empezar a... tiene su grado de complejidad, pero cuando uno lo va entendiendo, se va haciendo más sencillo, y lo bueno que tiene todas estas cosas que vamos viendo, es que se pueden practicar, y es más, esto que estamos haciendo ahora, estas enunciados, las máquinas ya lo tienen automatizado. Lo importante también es conocer cómo lo hacen, porque cuando yo, por ejemplo, quiero conocer la presión de resistencia, tengo gráficas, tengo valores que la máquina me lo da de manera automática y no tengo que hacer cuentas. Pero también estaría más que bueno saber cómo se llega a ese valor, interpretarlo de lo fisiológico, justamente ¿para qué? Para interpretar, para poder realizar la mejor acción, para tener el plan A, plan B, plan C, plan D, planes, para justamente ver, valorar y dar respuestas diferentes ante situaciones diferentes que se van dando. Entonces tenemos aquí, volvemos, una presión, aquí figura como 1, que es la presión, en este caso, de componente resistivo, que va a ser lo máximo, va a estar dado en la presión pico. El componente, esto es la parte de la presión pico, pero ¿cuál es la resistencia de la vía aérea? ¿Cuál es el componente realmente resistivo? Bueno, está en la diferencia de la presión pico y la plató. O sea, esta diferencia que hablamos de la pico a la plató, es lo que me va a dar puntualmente el componente resistivo. O sea, cuánta resistencia hay dentro de lo que es la vía aérea de conducción. O sea, ¿esto cómo lo logro? Muy sencillo, generando una pausa expiratoria. Entonces la diferencia de la presión pico a la plató, en este caso tengo una presión pico de 29.8, ¿no? Aquí está, 29.8 menos la plató, que es de 20 centímetros, aquí si uno pueda revisar, traslada esta línea, 20 centímetros, ¿sí? Dividido el volumen corriente, que es, en este caso, 0,5 en litros, ¿sí? Volumen PT, 0,5, sobre el tiempo en segundo, que en este caso es 1. Ese BT, tiempo en segundo, son litros segundos, ¿sí? Es de la fórmula, aquí está, litros segundos de la fórmula. Entonces, si uno genera esto 29.8, que es la pico menos la plató, y hace la cuenta, divido 0,5, divido 1, que es el tiempo en segundo aquí, ¿sí? Me da un total de 19.06 centímetros litro segundo.
¿Y esto para qué me va a servir conocer? Bueno, porque el valor normal es menos de 10 centímetros litro segundo. Aquí tenemos 19. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? Que existe una elevada resistencia en la vía aérea. Entonces, ¿qué podría hacer? Y bueno, podría trabajar en ver, quizás el tubo es chico, quizás el tubo está tapado, semitapado, quizás está muriendo el tubo. Podría ser una de las razones. Tenga un broncoespasmo. Bueno, múltiple. Entonces, me va a servir, y aparte, cuando yo, por ejemplo, en el equipo busque, mida o vea las resistencias que salen de manera numérica en los equipos, bueno, pueda ver, por ejemplo, si a través de una aerosol terapia, administrando aerosoles, o drogas sistémicas como corticoides, por ejemplo, podría mejorar o reducir esta diferencia o este parámetro de 19.06. Quizás si baja a 10, uno dirá, bueno, entonces hizo efecto, está haciendo efecto la medicación que estamos administrando. Solamente con observar un parámetro, ¿sí?, dentro del equipo, que pueden salir en la propia pantalla, lateralmente, ir en búsqueda de mediciones pulmonares. Y yo les sugiero que, como hay tantos equipos diferentes, el funcionamiento es muy parecido, o sea, digamos, la característica, cómo responden los equipos, más o menos puede estar bastante parecido, pero difieren en cómo llegamos a la búsqueda de lo que pretendemos. Eso lo trae los manuales, y eso es muy sencillo. Hoy tenemos la posibilidad de que la gran mayoría de los equipos, por no decir todos, están los manuales disponibles en internet. Uno lo googlea y lo tenemos. Entonces nos facilita en las cosas, como para poder saber dónde está lo que queremos. Importantísimo es saber qué queremos y interpretarlo para poder ir a buscarlo, porque si no, no va a servir de nada, y no, es más, no lo vamos a ir a buscar porque desconocemos eso, la función. Entonces, aquí vemos entonces la importancia de lo que es este componente resistivo, y después hay otro que es el más importante. Todos son importantes, pero por ejemplo, si yo puedo tener una presión alta en la vía aérea y quizás me pueda asustar, o muchos se puedan asustar, porque la presión es muy elevada, y uno dice que esa presión elevada puede romper el pulmón y puede generar un neumotórax, y sí, y puede ser, y sí, claro que puede ser. Uno de los riesgos mayores de la ventilación mecánica es el neumotórax, la lesión iatrogénica del pulmón provocada por inadecuados parámetros ventilatorios, o asincronías, yo propio de paciente, ¿no? Pero son uno de los riesgos. Entonces, va a tener presente esto. Entonces, aquí vemos ese componente, como decíamos, ese componente resistivo, y que puede estar muy elevado, pero entonces la vía aérea se banca presiones elevadas. O sea, si yo tengo una presión muy alta, pero responde al componente resistivo, responde a este espacio, y puedo no preocuparme tanto. El problema es que no responda a este espacio que es el propio pulmón. Porque aquí sí me puede generar un barotrauma, un volutrauma, aquí puedo generar un neumotórax, ¿sí? En la resistencia al paso de la vía aérea, en las vías aéreas de conducción, no tengo ese problema. Si lo tengo es dentro del parénquima pulmonar. O sea, haciendo esa diferencia, podemos saber, por ejemplo, aquí vemos ese componente elástico, cuál es la fórmula que tenemos que tener en cuenta para saber cuánto distensible, cuál es la compliance estática. Estática es porque se hace con una pausa
una pausa, ¿no? No hay flujo, por eso es estática. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál sería la fórmula? BT, que en este caso son 500 mililitros, ¿sí? Dividido la presión plató, que la presión plató meseta es de 20 centímetros, que significa la presión alveolar, es lo mismo que la presión alveolar, la presión de meseta, porque es la presión que se ejerce dentro del pulmón y sin flujo, sin ninguna resistencia. Esa es la presión del alvéolo. Entonces sería volumen corriente, 500 mililitros, dividido 20, que es la presión meseta, presión alveolar, presión plató, son todos sinónimos. O sea, 500 dividido 20 menos 5, que es la PIP. Aquí vemos que, por ejemplo, esta es una curva de presión-tiempo. Vemos que el cero está aquí y la curva está por encima del cero. ¿Cuánto? 5 centímetros. Aquí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la PIP? La presión positiva al fin de la expiración. Esto se lo traigo solamente para trabajar lo que es la ecuación del movimiento. Vamos a trabajar muchísimo en todos estos parámetros. Muchísimo. Es más, casi hay una jornada completa de cómo programar la PIP en la medición, así que tenemos mucho. Simplemente en esta instancia podemos decir que la PIP, la presión positiva al fin de la expiración, ¿sí? O sea que lo que hace la máquina es generar una presión positiva más allá del cero de la boca. O sea, si tengo la boca 0, en el pulmón tengo más 5. Esto hace que el pulmón esté más complaciente, tenga mayor capacidad residual funcional. ¿Y esto para qué se busca? Para generar la hematosis, el intercambio de gases. Bien, fantástico. Entonces, volvemos a la fórmula. ¿Sí? BT, volumen tidal, volumen corriente, de 500, 0,5 en mililitros, 500 mililitros, dividido la presión alveolar o meseta plató, 20 menos la PIP, que es 5 centímetros. Entonces, de esta fórmula, este cálculo, sale 33.33 mililitros centímetros. Esto es la compliance estática. Es la distensividad del pulmón con pausa inspiratoria. ¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, justamente para conocer cómo está el pulmón, cómo está evolucionando el pulmón, cuál es la capacidad de distenderse y la capacidad de volver a su punto inicial. El valor normal de la compliance estamos hablando de una población adulta, es entre el 50 y 100 mililitros por centímetro de agua. O sea, por cada centímetro de que otorga la máquina, el pulmón se distiende y toma entre 50 y 100 mililitros. ¿Está bien? Aquí vemos que, según la fórmula que hemos utilizado, la compliance estática es de 33.33 mililitros por centímetro, que equivale a decir que este pulmón está medio duro. ¿Y cuál puede ser? Si lo ocultamos tiene crepitantes y puede ser que tenga una neumonía. Depende, si es basal, le vemos un edema agudo del pulmón. Si ocultamos y no hay sonidos, murmullos adventicios, y puede ser que tenga un neumotórax o que esté atelectasiado. Bueno, muchas pueden ser las causas, que tenga un derrame pleural y esto lo haga que tenga menores volúmenes. Bueno, por eso es importante identificar dos cosas. Es el componente resistivo, que era la diferencia de la presión pico a la plató, que tiene que ver con las vías aéreas, y el componente elástico, que tiene que ver con el parénquima pulmonar. Entonces, el más importante, todos son importantes, claro. Si tiene un broncoespasmo, va a ser más difícil para que se ventile, y claro, todo es importante, sin ninguna duda.
pero lo que va a afectar, o lo que va a afectar, digamos, puntualmente con más allá de las asincronías que vamos a ver y trabajar mucho en ello, en este caso este componente elástico, ¿no? Que tiene que ver con la complacencia y la elastancia, complacencia de extensividad y la elastancia con volver a su estado de reposo, que se ven en ese componente elástico que decíamos todo, el componente resistivo y el componente elástico en su conjunto es el componente de carga. Cuanto más carga exista en la parte, ya sea por la vía respiratoria o por el pulmón, mayor es la resistencia al paso del flujo y mayor va a ser las presiones que va a tener que generar el ventilador. Bien, esto vuelvo a repetir, esta ecuación del movimiento, se va a ir trabajando y se va a ir viendo en diferentes situaciones y sin quizás hacer referencia puntualmente a ello, pero cuando veamos las diferentes presiones y cómo las interpretamos o las diferentes resistencias, nos vamos a dar cuenta muy fácil de qué es lo que se está afectando. ¿Y para qué? Para justamente a partir de esa evidencia poder dar respuestas. Trabajar en equipo para dar respuestas. Aquí tenemos una gráfica de la vía aérea. Aquí está la vía aérea superior. Vemos diferentes, un esquema en el cual diferenciamos el tracto superior, que tiene que está por encima de la epiglotis. ¿Sí? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, también las diferencias de acuerdo a la zona donde se ubique o el momento donde se ubique el flujo inspiratorio, va a tener diferentes cargas de temperatura y humedad. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir viendo cuando digamos en profundidad, cuando abordemos los cuidados del paciente ventilado. ¿Sí? Pero aquí simplemente es para esta imagen, es para identificar o para conocer que los gases que administramos al paciente siempre deben ser acondicionados con una temperatura y una humedad ideal. En este caso, vemos que si yo tengo, por ejemplo, una respiración normal, sin tubo, aquí respirando aire ambiente, y estoy en un medio donde existe, por ejemplo, 0 grados, mucho frío, y respiro por nariz, desde de la nariz hasta la carina, que es la zona donde se divide el bronco principal derecho e izquierdo, donde se divide la tráquea, ya a ese borde estaría entre 32 y 34 grados centígrados. O sea que estamos hablando de escasos 30 centímetros. ¿Sí? El aire se calienta y llega a los 32, 34 grados centígrados. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se calienta a través de lo que tiene que ver con todo lo que es el epitelio de la vía aérea respiratoria. Tiene en su superficie tiene vasos, y los vasos tienen la temperatura de la central de 37 grados. Esto está en la flor de piel, ¿verdad? Cuando pasa el aire se carga de calor y humedad que está propio en lo que es la vía aérea, y se acondiciona el aire. Ahora, cuando colocamos un tubo, por ejemplo, tubo endotraqueal, que llega a 4 centímetros por encima de la carina, de la división del bronco principal derecho e izquierdo, la división de la tráquea, y administramos gases sin acondicionar, fríos, directamente del poliducto, del tubo, de la fuente de gas. Esto hace claramente que esa
acondicionamiento de temperatura y calor, o sea, de humedad y calor, llegue a la temperatura de gas que estamos administrando, que va a estar lejos de este valor. Puede estar cero de humedad o mínima humedad y la temperatura 20 grados. Y claramente va a haber ese punto isotérmico que tiene que ver con el calor de la sangre. El calor va a estar mucho más abajo porque va a tardar en alcanzar el calor y la humedad. Y entonces esas zonas se va a perder esa temperatura, va a perder humedad. Esto va a hacer que las secreciones sean más difíciles de movilizar. Esto va a hacer que se ocluyan, que la oclusión genere aumento de resistencia de la vía aérea. Esto va a hacer que también al no movilizar, al tener menor humedad, los cilios, que son las células ciliares que movilizan, entre otras cosas, las secreciones, dejen de movilizarse o batirse para justamente movilizar esas secreciones, se estanquen las secreciones, se infecten y genere todo un círculo vicioso, ¿no?, de complejidad. Por eso es muy importante adecuar el gas a administrar, ¿sí? Después, bueno, puntualmente se va a trabajar sobre la humedad absoluta, la humedad relativa, cómo se percibe cada una de ellas, cómo se actúa, cómo se alcanza, ¿no?, la importancia del mejor método para humidificar, de acuerdo a la característica de nuestro paciente y también de acuerdo a las posibilidades que tengamos en las instituciones. La vía aérea, tenemos aquí un ciclo respiratorio, involucra la inspiración y la expiración. Un ciclo respiratorio, ¿no?, que una respiración involucra una parte de la inspiración y otra es la expiración. Normalmente nosotros muchas veces hablamos, digamos, en ventilación mecánica de la relación IE, la relación entre la inspiración y la expiración. Normalmente la inspiración es una fracción menor del ciclo respiratorio, pero también puede ocurrir que por una estrategia ventilatoria pueda hacer que la inspiración sea más larga que la expiración y en ese caso hablamos de una relación IE, inspiración, expiración invertida, como estrategia ventilatoria. Esto lo vamos a trabajar cuando veamos bien el estrés respiratorio, diferentes estrategias ventilatorias. Bien, ahora vayamos a la parte fina, a la parte de la interpretación de ese fenómeno de inspiración fisiológico normal. Entonces decíamos que necesitamos una vía aérea de conducción permeable, la vía aérea, ese componente resistivo que habíamos hablado, que esté permeable, que exista una contracción diafragmática, que esa contracción no permita una presión, una expansión. Aquí vemos que se contrae el diafragma, aumenta el tamaño del tórax, la caja torácica, se contraen los músculos intercostales externos, lo que hace también el aumento del tamaño anteroposterior de la caja torácica, y esto con una mínima contracción de diafragma empuja la propia contracción, empuja el diafragma, cuando se contrae se va como aplanando y empuja las vísceras abdominales caudalmente. Esto es una respiración espontánea, ¿verdad? Y con esto logra una presión subatmosférica, ¿sí?, aquí con un nivel menor a los 5 milímetros de mercurio, suficiente para alcanzar un volumen corriente ideal. Ahora, hay muchos detalles a tener en cuenta. Uno dice la presión pleural. ¿Y por qué la presión pleural es negativa?
¿Cuál es la causa de que una presión pleural sea negativa? Normalmente hablamos así, la presión pleural negativa, y bueno, porque aquí vemos, esto es el tórax y esto es el pulmón. A ver si aquí tenemos una imagen que quiero mostrarle para que sea más representativa. Hablamos de una presión pleural negativa de acuerdo al área donde miramos, que puede estar en el orden de menos 2,5, menos 10 centímetros. Puede ser mucho más. Si una persona hace un esfuerzo inspiratorio, puede que la presión negativa sea menor, más negativa todavía. Generalmente es en las bases es menos negativa y en los ápices, en la parte superior, es más negativa. Esto tiene que ver por el propio peso del pulmón. Ahora lo vamos a ver. Pero mostremos un poco aquí. Esta es la presión que está dentro de la pleura. Tenemos una pleura visceral, que es la pleura que está. Esta es la pleura visceral, que está adherida al pulmón. Y tenemos una pleura parietal, que está adherida al tórax. Las pleuras son dos láminas que se mueven, que no se separan, que tiene un líquido pleural, que es un líquido proteináceo, que lo que no se separan porque la característica que tiene la proteína es de atraerse, pero permite el desplazamiento, ¿sí?, de ambas pleuras. Entonces, pero tengo una presión negativa. ¿Y por qué tengo una presión negativa? Porque la tendencia del tórax es la expansión, ¿sí?, por la característica del tórax, la jaula, los cartílagos, es la expansión. Y la del pulmón, la característica del pulmón es el colapso. Por la conformación del propio pulmón, tiene, colágeno, elastina, hace que si uno saca un pulmón del individuo, del animal, y el pulmón es más pequeño que cuando está colocado en el tórax. ¿Por qué? Porque, justamente más pequeño porque la tendencia que tiene el órgano por la elasticidad a ser más pequeño. ¿Por qué se expande? ¿Por qué está abierto? ¿Por qué, y por qué la presión pleural es negativa? ¿Por qué? Porque el tórax tiende a expandirse y el pulmón a contraerse. Entre ambas presiones opuestas, aquí está representada, ¿no?, la pleura parietal y la pleura visceral. Y aquí está el líquido pleural, aquí en el medio, ¿verdad? Entre ambas pleuras es negativa por la tendencia opuesta, uno es la expansión y el otro el colapso. Cuando se logra el equilibrio entre lo que es la expansión y el colapso, eso genera un volumen en el pulmón y se llama capacidad residual funcional. Ese volumen, que tiene que ver con la capacidad de distenderse y de contraerse del parénquima y del equilibrio entre el tórax y el pulmón, genera esa capacidad residual funcional que nos permite generar una hematosis de manera permanente y no solamente con la inspiración. Esto permite tener un pulmón abierto. ¿Ven? ¿Sí? Volvemos a la imagen anterior aquí, ¿sí?, a esta capacidad residual funcional. Vamos a ir viendo, aquí tenemos toda la presión pleural negativa, ¿sí? Cuando está en equilibrio el tórax, las presiones del tórax a expandirse y la del pulmón al colapso, generamos esa capacidad residual funcional. Aquí vemos las diferentes presiones. Podemos observar que en la presión, la parte basal, a ver si tengo otra imagen, aquí se puede ver, también en la parte basal tengo una presión menos negativa que en la parte apical, en la zona apical. ¿Por qué? Porque esto es como un ejemplo que siempre pongo, que lo he escuchado en alguna oportunidad, es como si uno cuelga una ropa que está, no sé, en una soga, que lava una ropa y la cuelga con broches.
en los broches, en esa zona va a haber mayor, o sea, ahí se va a generar mayor fuerza. ¿Para qué? Para sostener toda la prenda que está mojada. O sea, la mayor fuerza la van a tener que hacer los broches en esa zona, porque es la zona de sostén. Si yo tengo un pulmón aquí en posición erecta, una persona, la parte superior, si aquí tengo la pleura visceral que está adherida a la pleura parietal, ¿verdad? Bueno, que está adherida por lo que tenga que ver por el líquido pleural, ¿verdad? Todo el peso del pulmón lo soporta, entre otros, la parte apical, como que si un pulmón está colgado, ¿verdad? Por lo tanto, eso, al estar colgado, genera una presión más negativa, ¿sí? Es una presión, aquí vemos una presión de -10, es normal en la parte apical, y eso hace que los alvéolos también sean más grandes en la zona apical por la propia presión que se genera de esta presión de distensión, y la parte basal menos complacientes, y vemos que la presión es más baja, es menos negativa. ¿Está bien? Bien, aquí podemos ver que en la imagen B, aquí abajo, esta es una inspiración, inspiraciones espontáneas, cuando se contrae el diafragma, genera una tracción. Imagínense lo siguiente, cuando se contrae el diafragma, quisimos que genera una presión subatmosférica, una presión menor que la del cero de la boca, ¿verdad? Por la propia contracción diafragmática y la contracción también de los músculos intercostales, que agranda el tamaño de la caja. Fantástico. Bien, y esto hace que el aire fluya desde la boca hacia el pulmón. Bien, aquí vemos que cuando se contrae, cuando se extiende el tórax, la pleura parietal expande, atrae a la pleura visceral y con esto genera la caída de la caída de presión dentro del pulmón para que el aire llegue subatmosférica, para que el aire ingrese, ¿verdad? Aquí vemos en una capacidad, en un volumen normal, como la expansión del tórax mínima, hay una muy casi ni marcada caída de la presión, -2, habíamos hablado -2,5, -8, sí, -10, vemos que acompaña, que prácticamente no hay cambios o cambios mínimos de la presión, pero aquí, cuando alcanzamos, el paciente hace un esfuerzo mayor, a un volumen máximo, para tomar el máximo aire, como vemos que la presión se hace más negativa. ¿Por qué? Porque la contracción del tórax, o sea, la expansión del tórax, mejor dicho, no contracción, la expansión del tórax es mayor, por lo tanto se genera mayor, el pulmón tiene que hacer lo que normalmente por su elasticidad se opone a la distensión, porque lo normal del pulmón es el colapso, pero como lo tracciona el tórax, eso hace que sea cada vez más negativa la presión pleural. O sea, en una expiración máxima, vemos como la presión pleural podría llegar a -30, o sea, un volumen máximo del pulmón, a -30, y antes quizás tenía -8, -10. Entonces aquí vemos cómo la importancia de la integridad de la pleura. Cuando no hay una integridad de la pleura, aquí vemos lo mismo que les comentaba, en la medida, la diferencia de presión, y de acuerdo al volumen, cuando más volumen o más esfuerzo inspiratorio haga el paciente, va a modificarse las presiones y va a ganar volumen. Esta compresión es muy importante porque cuando hablamos por ejemplo, de neumotórax, y vemos que el pulmón se achica con un neumotórax. ¿Y por qué se achica? Justamente porque deja esa pleura parietal y visceral, deja de estar adherida, entonces la tendencia del pulmón es el colapso. Se expande porque está la pleura parietal adherida, bueno, la pleura en este caso visceral adherida a la parietal. Cuando deja de estar adherida,
la tendencia del pulmón es colapsarse y ahí se genera el neumotórax. ¿Sí? Entonces vemos las diferencias de presión, vemos el porqué tenemos la presión negativa de la pleura. Si el paciente está ventilado, o sea, de manera mecánica, sí o sí, por más que sea un neumotórax pequeño, tiene que ser drenado por los riesgos de que genere un neumotórax hipertensivo o atención y que termine con la vida del paciente por un compromiso hemodinámico importante. Entonces, todo neumotórax tiene que ser tratado cuando está el paciente ventilado. Ya sea de manera invasiva como no invasiva, la ventilación, el neumotórax debe ser tratado. La dinámica de la vía aérea en inspiración. Bueno, cuando uno inspira, cuando muchos pacientes cuando inspiran, no pueden inspirar y sientan como que se ahogan. Bueno, mucho a veces tiene que ver con que se produce o la tendencia de la vía aérea superior o extratorácica por encima del tórax o por fuera del tórax. La tendencia en inspiración es el colapso. O sea, existen los músculos, ahora vamos a ver los músculos facilitadores de la respiración, pero todos los músculos que son extratorácicos permiten o mantienen la vía aérea abierta aún en una inspiración profunda. Pero en ciertos procesos patológicos, ¿sí? Esto en una inspiración profunda podrían colapsar y no permitir la entrada de aire. ¿Está bien? Entonces, normalmente, si no fuese por los músculos que facilitan la respiración, que mantienen, cuando uno inspira, mantienen estable la vía aérea, la tendencia de la vía aérea extratorácica sería el colapso, por un efecto succión. Y la tendencia en la propia dinámica inspiratoria, o sea, en la inspiración del tórax, es la expansión producto de ¿qué? De la tracción de las pleuras parietal visceral, y eso genera que el aire ingrese con menor resistencia. O sea, entonces por la distensión, dilatación de la vía aérea. Entonces, la vía aérea extratorácica, en una inspiración, a nivel fisiológico, la tendencia a ese colapso, y lo que mantiene serían los músculos facilitadores de la respiración, que están por fuera del tórax, y la vía aérea intratorácica, la tendencia es lo opuesto, la expansión producto de la tracción torácica. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con la fisiología respiratoria normal y que sería necesario empezar a, digamos, conocer como para abordar en profundidad cuando hablemos de la ventilación mecánica. Bueno, la expiración es un fenómeno pasivo que tiene que ver con la capacidad de ese pulmón a volver a su punto inicial, como hablamos, la elasticidad, una vez que ya se cumplió la inspiración, se deja de contraer los músculos de la bomba respiratoria y por ese fenómeno elástico, que es la capacidad de volver a su punto inicial, que tiene el tórax y el pulmón, hacen que la expiración sea pasiva, sin esfuerzo. Se hace activa cuando los tiempos expiratorios no alcanzan para sacar todo el aire que está dentro de ese pulmón. Vamos a ver cómo también impacta en el atrapamiento, ese atrapamiento dinámico, cómo vamos a ir viendo cómo trabajamos sobre este tipo de paciente. Bien. Aquí vemos la expiración, lo mismo, en un momento
cuando se produjo la inspiración, había un flujo de aire que venía de la boca, el aire de donde uno está, hacia el pulmón, provocado por producto de esa distensión, ¿no? Y la caída de presión subatmosférica dentro del pulmón. Cuando deja de haber flujo y cuando deja de contraerse la bomba respiratoria, se encuentra con que vuelve el tórax a su punto inicial, previo a la inspiración, y entonces se genera o se observa una presión positiva supraatmosférica dentro del tórax. Por eso es que el aire sale desde el tórax hacia la boca, porque se deja de esa contracción. Aquí se ve que se relaja el diafragma y todo lo que es el volumen del abdomen también favorece a en este caso, la salida del aire, ¿no? A volver a su estado anterior. ¿Sí? Todo esto requiere también de claramente la vía aérea permeable. ¿Sí? La dinámica de la vía aérea en expiración es opuesta a lo que era en inspiración. Aquí vemos en expiración todo lo que tenga que ver con el tórax, la vía aérea intratorácica, la tendencia es el colapso. ¿Por qué? Porque ya no hay tracción de la pleura parietal hacia la visceral y lo que genera un vacío, sino que por un fenómeno de elasticidad vuelve a su estado anterior. Entonces la tendencia es el colapso dentro del tórax y la tendencia de la vía extratorácica es la distensión. Ya no el colapso, sino como el aire sale sin ningún esfuerzo, genera como una dilatación de la vía extratorácica. ¿Está bien? Esto, cada cosa se puede observar en diferentes patologías. Se puede ir viendo los tratamientos y cómo valoramos cada área. Entrando en términos, digamos, en mayor profundidad y siempre hablando de la fisiología respiratoria, y esto mismo que estamos viendo ahora, lo bueno de toda esta capacitación es que son con los conceptos, se van a seguir trabajando en los conceptos fisiológicos, se van a seguir trabajando durante gran parte del curso, por lo que va a favorecer por lo que significa la cotidianidad, va a favorecer el recuerdo, ¿no? La comprensión de estos temas. La presión transpulmonar. Es una presión que permite que el pulmón esté sin que esté conectado a la máquina, permite un pulmón abierto. Porque cuando uno habla de capacidad residual funcional y cuando uno habla de que el pulmón tiende a colapsarse y no se colapsa porque está conjuntamente con la jaula, con la caja torácica y tracciona, y tenemos, la presión transpulmonar permite que dentro del pulmón haya una presión positiva y que permita que ese pulmón esté abierto para lograr la hematosis. Si yo tuviese, mediría, por ejemplo, decíamos que en la ecuación de movimiento, para que haya flujo de un extremo al otro de la ecuación, tiene que haber un gradiente de presión diferente. Si yo tengo de un lado tengo una presión 0 y de otro lado tengo 0, no hay movimiento de flujo. Si de un lado tengo 5 y de otro lado tengo 0, hay movimiento de flujo desde los 5 hacia los 0 por ese diferencial de presión. ¿Está bien? Cuando uno toma aire, se produce un vacío, una presión subatmosférica que permite el flujo, ¿verdad?
Bien, cuando se llega, cuando se alcanza ese volumen y no se hace ningún esfuerzo inspiratorio, las presiones de la boca en el pulmón son las mismas, porque no hay movimiento de flujo. Recuerden siempre, si no hay movimiento de flujo, la presión de un lado al otro es la misma. Entonces, veamos lo que es la presión transpulmonar. ¿Por qué el pulmón está abierto? ¿Por qué está reclutado? Abierto es sinónimo cuando uno habla de que un pulmón abierto, es igual que decir que está reclutado. Reclutado es el término que vamos a utilizar muchísimo. Cuando veamos, por ejemplo, cuando trabajemos y veamos diferentes curvas y análisis de curvas, vamos a trabajar, vamos a identificar en cuándo el paciente está reclutado, qué tenemos que hacer para reclutarlo, cuáles son las maniobras para mejorar la oxigenación, la ventilación. Entonces, pero es muy importante también empezar a conocer esto, aunque lo vamos a seguir trabajando, por ejemplo, para saber la presión esofágica, por ejemplo, para trabajar con un balón esofágico, de presión esofágica, la PES. Bueno, para interpretar todo eso, se parte de este concepto. ¿Qué es la presión transpulmonar? ¿Y qué es la importancia? Bueno, es la presión del alvéolo. Aquí tenemos, por ejemplo, al fin de la expiración, o sea, y no hay flujo, la presión del alvéolo es la misma que la cero, ¿no? De la boca. Bien, si no hay flujo, es la misma presión de un lado y del otro. Bueno, la presión transpulmonar es presión alveolar del alvéolo menos la presión pleural. Si yo tengo vamos a la fórmula. Presión transpulmonar es igual que presión alveolar, 0 menos presión pleural, en este caso menos 10. Entonces, si vamos a los números, 0 menos por menos, más 0 más 10, más 10. O sea que tengo dentro del pulmón una presión positiva mayor en cuanto a 10 centímetros que la presión de la boca. Entonces, esto es lo que genera un pulmón abierto. Entonces, la presión transpulmonar siempre debe ser positiva. Lo que hace que el pulmón esté abierto, reclutado, es la presión transpulmonar. ¿Y qué es? La presión alveolar menos la presión pleural. Aquí tenemos entonces, al fin de una aspiración relajada, más 10. Esto va a ser suficiente para alcanzar el volumen corriente, volumen tidal. En una expiración relajada, saco el aire, relajada, al fin de la expiración, cuando salió el aire, al fin de la expiración, ¿cuál va a ser la presión que sin hacer ningún esfuerzo inspiratorio, ¿no? Al fin de la expiración, cuando por la elasticidad del pulmón y del tórax vuelve a su estado previo a la inspiración, a la capacidad residual funcional, la presión transpulmonar va a ser 0, que es la presión del alvéolo, menos, ya hay menos tracción. Recuerden que cuando es más negativa, cuando se tracciona el tórax en la inspiración, cuando vuelve a su estado de reposo sin hacer esfuerzo, podría ser en algún lugar menos 5. ¿Normal? Claro, es normal. Entonces, 0 menos 5, menos por menos, más 0 más 5, más 5. O sea que al fin de la expiración voy a tener una presión positiva con respecto a la boca de más 5 centímetros. Esto es lo que me permite mantener un pulmón abierto para generar
la hematosis. Entonces, la presión transpulmonar siempre debe ser positiva. Si es negativa, se produce el colapso alveolar. Y vamos a ver algunos ejemplos, y esto lo vamos a trabajar, lo vamos a ver cuando veamos paciente para setear o para programar la PIP, la presión positiva al fin de la expiración, utilizando, por ejemplo, el balón esofágico, que lo que va a medir el balón esofágico es la presión pleural. En realidad la presión del esófago, pero es por proximidad se la considera la presión pleural. Vean lo que sucede con la presión transpulmonar en una inspiración forzada. Hace una presión, inspira profundamente. Vamos de vuelta. Al fin de la inspiración, o sea, estamos inspirando, el paciente está traccionando, pero al fin de la inspiración, como no hay flujo de un lado al otro, puede ser que la presión anular sea la misma, es cero, ¿no? No hay flujo, presión cero. Menos en una tracción forzada, la presión, el tórax, los músculos generan, para generar mayor volumen, hay una tracción externa, radial, se contraen los músculos intercostales con mayor fuerza, el músculo diafragmático también, y esto genera una presión más negativa a nivel pleural, ¿no? Para que entre más aire a ese pulmón. Veamos el parámetro. 0, menos 25, porque recuerden, cuando más fuerza hace para respirar, estando sujeto en una respiración espontánea, la presión es más negativa para que entre más aire, tracciona más, se expande más el tórax. Bueno, 0, menos 25, si la puedo medir, aquí si yo tengo un balón esofágico, lo voy a poder medir, menos 25, menos por menos, más. Yo voy a tener una presión transpulmonar de 25. Aquí vemos que la presión a nivel basal es menor, porque esto tiene que ver como hablamos, ¿no? Que al nivel superior siempre es más negativa. Este parámetro de más 25 me va a generar un alto volumen. Va a llegar a la capacidad pulmonar total. Cuando veamos los parámetros protectivos y cuando veamos el síndrome de estrés respiratorio, vamos a trabajar, y paciente COVID y no COVID, pero con síndrome de estrés respiratorio, vamos a ver la importancia de la presión transpulmonar que no supere los 25 centímetros de agua. Todas estas medidas son en centímetros de agua. Tenemos que considerar que cuando hablamos de ventilación mecánica, la unidad de medida son los centímetros de agua. Bueno, vean, podemos ver qué sucede en una expiración forzada. O sea, normalmente en una expiración se deja de realizar la contracción y el tórax vuelve a su posición previa a inspiración, el pulmón lo acompaña claramente por su elasticidad, ¿sí? Y el aire sale hacia la boca. Ahora, si por alguna razón tengo en la vía aérea, supongamos que un broncoespasmo o algo, y tenga que forzar la salida del aire porque no sale fácil, atrapa, puede ocurrir lo siguiente, que dentro del alvéolo llega una presión por ese esfuerzo, más 10, ¿está atrapando? ¿Puede ser? Sí, claro. Ahora, ¿qué sucede con las presiones pleurales? En este caso, para favorecer a la contracción del diafragma, van a intervenir los músculos intercostales, no los externos, sino los internos, para lograr comprimir esa caja torácica para facilitar la expulsión del aire. Se van a trabajar también los músculos, en este caso los abdominales,
para de alguna manera empujar, empujar el diafragma de manera cefálica para que saque el aire. Todo esto va a generar una presión pleural ya no negativa, sino positiva. Porque recuerden que la presión se hace negativa cuando el pulmón está normal y las tendencias son opuestas, la tendencia elástica es el pulmón al colapso y el tórax a la expansión, y siempre va a ser negativa, y la presión transpulmonar siempre va a ser positiva, como la que hemos visto. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que ahora la fuerza de la musculatura accesoria contrae, busca, necesita sacar el aire, y esto hace que las presiones pleurales, en vez de ser negativas, sean positivas. ¿Por qué? Porque empujan hacia adentro y entonces dejan de ser negativas, pasan a ser positivas, y vean qué sucede en este supuesto caso. Presión alveolar más 10 menos la presión pleural más 14, menos por más, menos 10 menos 14 menos 4. Esta va a pasar a tener en algunas partes del pulmón presión transpulmonar negativa. ¿Y esto qué va a significar? Colapso. Esto va a significar colapso, porque para mantener el pulmón abierto, reclutado, necesitamos que la presión transpulmonar sea positiva, siempre positiva. Bueno, nos quedamos aquí, hacemos Kelly, va a hacer una pausa de 15 minutos para que se recuperen antes de comenzar con la ventilación pulmonar. De acuerdo, licenciado Claudio, son las 3:40 casi, entonces nos vamos a dar 15 minutos de receso y luego continuamos con el siguiente tema, ventilación pulmonar.